Messieurs les présidents, Señor presidente, mesdames, messieurs, damas y caballeros, je voudrais d'abord vous dire et vous primero remercier quisiera combien agradecerles j'ai de su hospitalidad aquí en México. Je crois que ce genre de manifestation est Creo très que este important tipo de eventos es muy importante para la amistad de nuestros dos países. He aquí une feuille d'anesthésie una hoja de anestesia et un compte rendu opératoire y un reporte operatorio d'un enfant de 3 ans de un niño de 3 años qui est né que nació sans voie biliaire. sin vías biliares. Et après 3 ans Y después de 3 años de evolución presenta una evolución, una falla hepática terminal et progressivement mortelle. que va a ser progresivamente mortal. El 1 de marzo de 1963, después de una larga enfermedad, se decidió intentar la intervención de la última suerte. El hígado original se removió y un hígado de un donador cadavérico fue trasplantado. Como lo puede ver sobre la segunda página del reporte operatorio. Pueden ver que después de las astomosis el hígado vuelve a recuperar su color normal. Esta situación está así durante 15 o 20 minutos y de repente viene un temblor vascular hemorrágico con un sangrado difuso y se hace una toma. En ese momento se trata de una fibrinolisis con tasas muy bajas de fibrinógeno en la sangre. El cirujano hace una hemostasis paso a paso, utiliza todos los procesos quirúrgicos y desafortunadamente el enfermo se muere a las 18:30. Aquí ven Thomas Starzel, el cirujano. Era el primer trasplante hepático realizado en el mundo. Y les presento este documento con la autorización escrita de Thomas Starzel y le agradezco haberme permitido mostrar esta pieza única. De hecho, los principios de las trasplantaciones hepáticas fueron muy duras y tuvieron mucho fracaso. Y en 1972 tuve la oportunidad de hacer el reporte de una experiencia de la Universidad de Colorado. De 36 implantes hepáticos realizados, 10 habían sobrevivido 1 año y 3 solamente quedaban vivos. Una de las razones principales de estos fracasos era el hecho que, como se trataba de una técnica, se puede decir experimental, se escogía a los enfermos más difíciles y los cánceres más gruesos. Y estos cánceres tenían recidivas muy rápidamente en el hígado trasplantado, como lo pueden ver, incluso con metástasis hepáticas rápidamente y pulmonares. En estas condiciones, el cáncer parecía ser una indicación muy relativa para el trasplante hepático y durante mucho tiempo esta indicación fue poco practicada. Lo que relanzó el trasplante hepático es la llegada de la ciclosporina en 1980 y sobre todo su comercialización a partir de 1985. Y pueden ver que a partir del 85
hay un desarrollo exponencial del trasplante hepático en Europa y actualmente hubo 100.000 trasplantes hepáticos realizados en Europa con éxito. Con mi amigo Jacques Beaulieu, que se disculpa por no haber podido participar en este foro, hemos decidido focalizar esta exposición sobre unos puntos únicamente. Y por supuesto, primero sobre el cáncer, después sobre una nueva enfermedad, NASH, y finalmente sobre VIH y después el futuro. Bueno, el cáncer. Durante 20 años se consideró que el cáncer era de mala indicación. Y a partir de 92 se vio que cuando los criterios eran muy precisos se podía obtener buenos resultados tanto con el cáncer hepático que como en los otros. Y pueden ver que hasta 95 había 9% de indicación, después 16% y ahora llegamos hasta 30%. Y de sobrevida, la sobrevida a 5 años es de 70% y sobrevida a 10 años de 60%. Así que los criterios deben ser muy estrictos. Son criterios de Milán, donde los tumores operados de por lo menos 5 centímetros, pero con ausencia de invasión venosa. Es el criterio de San Francisco también, donde se amplía la indicación todavía con parámetros histológicos precisos y se va hasta operar tumores de 8 centímetros. El problema es que los hepatocarcinomas aparecen en cirrosis, pero con una función hepática relativamente buena. Y saben que ahora en Francia la localización de los implantes cadavéricos se hacen según un score. Y es evidente que los enfermos más beneficiados son los que tienen el score peor, porque si se sabe que si no hay un trasplante van a morir tarde o temprano. Pero para los cánceres, si la función hepática es buena, son enfermos que esperan, aunque hemos mejorado la puntuación del sistema dando puntos adicionales. ¿Qué hacer cuando uno espera la posibilidad de hacer un implante o no se puede hacer nada o se hace un tratamiento coadyuvante o la tercera opción es hacer la resección hepática? Y ahí hay dos posibilidades. Ya sea se hace la histología y entonces si se trata de un buen caso con ausencia de invasión venosa hay un trasplante, o no hacemos trasplante inicialmente y se espera que llegue una recurrencia, y es el problema actual donde no se ha decidido todavía cuál era la mejor opción. Ahora, otro cáncer, colangiocarcinoma. Este cáncer ya había sido trasplantado, pero cuando lo fue, había una sobrevida solo de 30% a 5 años. Lo que era perjudicial para los buenos casos, para los que tenían hepatitis, que ellos tenían una posibilidad de sobrevida de 70%. Entonces un clínico inventó un protocolo que ven aquí con una radioterapia secuencial, con una selección muy estricta de los enfermos, y siguiendo el protocolo clínico tenemos resultados idénticos a los de los otros trasplantes por razón de cáncer. El problema de las metástasis. Hubo un trabajo prospectivo que se realizó en Francia con los cirujanos franceses, dirigido por un cirujano de Marsella, Le Trait, que mostró que las indicaciones
que escoger para trasplantes en materia de metástasis eran metástasis de tumor endocrina después de haber quitado el cáncer inicial. Ahora, el problema del VIH. Al principio parece ser utópico de hacer un trasplante en un enfermo Es la razón por la cual ahora se admite trasplantar los enfermos con VIH, con SIDA. A partir del momento en que tienen una carga viral estable y baja y los mismos resultados. Y aquí la nueva enfermedad que es no alcohólica de hepatitis, NASH. Esta nueva enfermedad se volvió la cuarta indicación de trasplante hepático. Ven la evolución abajo, un hígado normal, esteatosis y el estado de NASH, y después la cirrosis y después hepatocarcinoma. Bueno, se volvió una indicación de trasplante. Ven aquí que los resultados son comparables a los de las demás indicaciones. La única cosa es que la mortalidad es 2 veces más alta y cuando ven las curvas de sobrevida son exactamente idénticas a las curvas de sobrevida de las otras indicaciones de trasplantes. Tienen aquí el problema de la recurrencia de NASH. El NASH tiene reincidencia y la recidiva es en 75% a 1 año y a 100% en 2 años. Pero no hay falla hepática, no hay deceso. Veamos a ver ahora el futuro. Vamos a hablar de 4 puntos únicamente. Primero, el problema de la recidiva de la hepatitis C después del trasplante por hepatitis C. Como pueden ver aquí, esta recidiva es muy frecuente, es de 80 a 100% de recidiva. Pero la única opción que teníamos antes era el trasplante y durante mucho tiempo fue discutido porque siempre había el riesgo de recidiva en el segundo trasplante. Y después llegó el tratamiento médico, primero con interferón y ribavirina. Y ahora son los inhibidores de proteasa y tuvimos un primer inhibidor de proteasa en 2012, en 2013 tenemos otro. Los resultados obtenidos con este único son 95% de éxito y pueden ver las consecuencias. No hay ningún problema para tratar las recidivas del VIH y la segunda consecuencia es que ya no hay indicación de trasplante hepático para la hepatitis C. El tratamiento, por supuesto, es muy caro y, por supuesto, esto plantea problemas a la seguridad social. Pero cuando el pool de pacientes con hepatitis C, y hablo con prudencia ante Jean-François Hucker, pienso que pronto volveremos a tener suficiente dinero en el seguro social y será favorable. Segundo problema, los hígados marginales.
Saben que las indicaciones de implantes son cada vez más frecuentes. Desafortunadamente, los donadores no son eternos y uno se ve obligado a tratar de tener hígados marginales. Los primeros hígados marginales son hígados de personas más viejas. Cosa curiosa, el hígado no envejece, así que es posible utilizar hígados de personas grandes, de más edad, y esto con éxito. Y la segunda cosa, utilizar hígados patológicos, hígados con esteatosis. Cuando son microvesiculares son bien aceptados, pero cuando son macrovesiculares hay un riesgo enorme de primary function, de problemas postoperatorios, y ahí es útil hacer una biopsia hepática para estar seguro que no rebasamos 30% de macrovesicular. Hay muchos trabajos sobre estos hígados marginales, hay muchas cosas en curso ahora. El más avanzado ahora es el precondicionamiento isquémico. En cuanto ahora a otra posibilidad, es los enfermos, los donadores que son donadores que tienen un paro cardíaco. Había una clasificación establecida en Maastricht y en esta clasificación había dos tipos de enfermos que podían ser utilizados. Era el 3 y 4. Ahí es necesario hacer un esfuerzo para utilizar estas clasificaciones 3 y 4 para incrementar la posibilidad de éxito. La segunda posibilidad es el enfermo que tiene un paro cardíaco a la entrada del hospital o en sala de emergencia, donde sí es posible poner el enfermo en circulación extracorporal, pero sabemos que los cirujanos hepáticos tienen dudas porque tienen mucho miedo de la isquemia caliente, y en este caso puede ser importante. Último punto para el futuro es el tissue engineering. Y ese tissue engineering se hace únicamente en los roedores, pero esperamos que sea posible algún día en animales más evolucionados y en el hombre. En un primer caso se preserva la estructura de sostén, guardando lo vascular. Después hay una inseminación con células madres en vivo. Y en este caso se puede imaginar que en algún día se podrá utilizar este sistema para el trasplante de órganos, ya sea para estudiar la toxicidad de las medicinas. Muchas gracias por su atención.